Hola, buenos días. Yo soy Margarita Álvarez, soy nutrióloga clínica y hoy vamos a platicar sobre qué es alimentación recomendable, nos dan las pautas para saber qué es lo que debemos de comer y qué va a ser bueno para nuestra salud. Vamos a platicar qué diferencia hay entre alimentación y nutrición. Si nos nutrimos o si nos alimentamos, ¿es correcto? Vamos a platicar. Yo primero les preguntaría que si ya desayunaron, si ustedes creen que con ese desayuno, la comida que ya hicieron, si sienten que se alimentaron o se nutrieron, o las dos. ¿Qué diferencia hay? Yo los invito a que piensen y analicen cómo es nuestra alimentación diaria. Primero vamos a ver la diferencia entre nutrición y alimentación. Entonces, aquí les tengo algunas definiciones de lo que es nutrición. Bueno, nutrición es un conjunto de procesos involucrados en la obtención, en cómo se asimilan, cómo se metabolizan los nutrimentos para el organismo y tiene un factor biológico, social y también emocional. A veces pues comemos porque estamos tristes o hay quienes están nerviosos y no comen, entonces tiene que ver mucho estos factores. Y el nutrimento es cualquier sustancia como proteínas, los aminoácidos, la grasa, los hidratos de carbono, vitaminas y minerales que se encuentran adentro de los alimentos y que su consumo nos proporciona energía y nos proporciona sustancias importantes para nuestro crecimiento, para el desarrollo y el mantenimiento de la vida. Gracias a estos nutrimentos es que podemos hacer todas nuestras actividades diarias y también pues podemos vivir. Entonces sí, la nutrición es como nuestra llave para la vida. Y entonces tenemos que saber si a través de la alimentación estamos obteniendo buenos nutrimentos. Y aquí viene la definición de alimentación. Alimentación es un conjunto de procesos también biológicos, psicológicos y sociológicos, porque obviamente la alimentación es algo social. Aquí más en México, todo es la comida, por el bautizo, entonces una comida, la boda y una comida, ¿no? La fiesta de cumpleaños y una comida. Todo es en relación a la comida. Y esto de la alimentación, pues obviamente está relacionado con la ingestión de los alimentos y mediante este proceso el organismo obtiene los nutrimentos adecuados. Entonces, ¿qué es el alimento? Pues el alimento es cualquier sustancia que se transforma y que nos proporciona al organismo estas sustancias, estos elementos que se van a ir a las células y nos van a dar la energía y va a hacer que nuestros órganos y nuestro cuerpo trabaje muy bien. Entonces vamos a resumir que alimentación y nutrición son dos conceptos que se complementan, pero no es lo mismo. La alimentación es un proceso externo, es todo lo que tú haces cuando eliges una fruta, eliges un alimento, una preparación, carne, pollo, una manzana, y es el proceso que te lo introduzcas a tu cuerpo. Y nutrición es lo que sucede adentro del organismo, básicamente adentro de las células. ¿Y qué es una dieta? Porque todo el mundo pensamos siempre en la palabra dieta y pensamos, es para bajar de peso. No, la dieta es la alimentación de un día. Todo el mundo tenemos una dieta. Podremos tener una dieta alta en fibra, baja en fibra, o alta en grasas, o alta en azúcar, pero todos tenemos una dieta. Entonces, la palabra dieta como tal es alimentación de un día. Y aquí otro concepto que me gustaría platicar, ¿qué es la alimentación correcta? Porque, pues, si bien ya dijimos que es nutrición, que es alimentación, ¿cómo nos vamos a alimentar correctamente? Pues, una alimentación correcta, y esto es tomado de una norma mexicana que está al alcance de todos, que se llama la NOM 043. Esa norma nos habla de cómo debe de ser una alimentación correcta. De hecho, esa menciona el plato del bien comer, que seguramente muchos ya conocen. Y nuestros hijos, los nietos, en la escuela lo ven y les tenemos que ayudar a entender qué es el plato del bien comer. Entonces, la alimentación correcta es esa dieta, esa alimentación que cubre
cumple con todas las necesidades específicas en las diferentes etapas de la vida. Que en los niños, pues obviamente va a promover el crecimiento y el desarrollo adecuado, y en los adultos nos va a permitir conservar y alcanzar un peso adecuado, además de que nos vamos a sentir muy bien para poder llevar a cabo nuestras actividades diarias. Y entonces la dieta correcta nos habla, o lo que quiso el gobierno con esta NOM 043, es tratar de explicar qué es una dieta correcta a través de una imagen que se llama el plato del bien comer. En esta imagen es un plato, como lo ven en la imagen, que es redondo, como cualquier plato, que tiene, y se le llama un semáforo, porque si se fijan, tiene la parte roja de los alimentos que hay que tener cuidado para consumir, como son las grasas, las carnes rojas. Y tiene un color anaranjado, que es de los alimentos que tenemos que tener precaución al consumirlos, que estos son los cereales, donde incluyen el pan, por ahí está el bolillo, y el verde, en donde vamos a tener las verduras, que es un alimento muy importante para la dieta, y también las frutas. Aquí en México, el problema que tenemos es que casi no consumimos verduras. Entonces, pues yo los invito a que sí se tiene que consumir verduras. Y hagan un análisis. ¿Cuántas verduras consumen al día? Eso cada quien lo va a tener que pensar por sí mismo. Pero fíjense que también en este documento que les comentaba de la NOM 043, habla, obviamente, como les dije, de la dieta correcta, y tiene 6 características importantes que todos los seres humanos tendríamos que tener. La primera es que debe ser completa, tiene que ser suficiente, variada, equilibrada, inocua y adecuada. Y ahorita les voy a platicar de qué se trata cada una de estas características. Una dieta la primera característica es que sea completa. Quiere decir que tiene que contener todos los nutrimentos. Son muchísimos. Están las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, vitaminas, minerales, que se les conoce también como nutrimentos inorgánicos, pero son muchos porque está la vitamina A, la D, la E, la K, la B, la C. Y de minerales, bueno, al final de esta plática voy a platicar de algunos minerales, de algunas características, solo como un ejemplo. Obviamente también las proteínas están formadas por aminoácidos, y estos aminoácidos son diferentes, cada aminoácido, por lo tanto forman diferentes proteínas. No es lo mismo una proteína que nos encontramos en algún producto animal que, por ejemplo, el que nos encontramos en los cereales, el que nos encontramos en algunos otros alimentos como la leche. Todos son diferentes. Yo les voy a comentar que las proteínas están formadas por aminoácidos, como ya comenté, y estos aminoácidos vendrían siendo como las letras de una palabra, y la proteína es la palabra completa. Entonces, imagínense la cantidad de palabras que podemos formar, pues igualmente las proteínas. Ejemplos de proteínas podría ser el colágeno, que es para la piel, también la hemoglobina, la albúmina, también podemos encontrar la lactoalbúmina, que es una proteína que se encuentra en el huevo. En fin, entonces, por eso les digo, hay muchísimos nutrimentos. Entonces, la primera característica de la dieta correcta es ser completa, tiene que incluir todos los nutrimentos, por lo tanto, tienes que consumir de todos los grupos de alimentos. ¿A qué le llamo grupo de alimentos? Bueno, los alimentos se agrupan de acuerdo a sus características. Por ejemplo, pues obviamente están las frutas, que se parecen en su contenido nutrimental, están las verduras, los cereales, los alimentos de origen animal, también los lácteos. La segunda característica que nos marca el plato del bien comer, o bueno, esta NOM 043, es que sea suficiente. ¿Qué quiere decir? Que cubra las necesidades de todos los nutrimentos de tal manera que la persona pueda tener una buena nutrición y un peso saludable, y que además, en el caso, por ejemplo, de los niños, pues crezcan adecuadamente. Entonces, esto es suficiente, quiere decir que ni mucho ni poco, sino la cantidad suficiente para poder cubrir nuestros requerimientos. La tercera característica es que sea variada. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de incluir una gran variedad de alimentos. Imagínense, por ejemplo, del grupo de frutas, pues obviamente siempre consumir diferente fruta, por ejemplo, manzana, naranja, mandarina, puede ser mango,
las que sean de temporada, la tuna es muy buen alimento, las frutas que son de temporada generalmente son más económicas y además obviamente están más al alcance de las personas. Y si nos acostumbramos a consumir las frutas de temporada, vamos a asegurar que durante el año vamos a estar consumiendo de diferentes colores las frutas y con esto vamos a cubrir los requerimientos de todas las vitaminas y minerales que tienen estos alimentos. Entonces, variada tiene que cubrir, no siempre en el grupo de cereales, por ejemplo, en el grupo de cereales vamos a encontrar lo que son las tortillas, el arroz, el trigo. No siempre estar consumiendo arroz, por ejemplo, pues variarle con la tortilla, a veces con pan, siempre cuidando las cantidades que necesitamos. La cuarta característica que tiene una dieta correcta es que sea equilibrada. Tiene que contener todos los nutrimentos de manera adecuada. Estos nutrimentos son las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, las vitaminas y los nutrimentos inorgánicos. Generalmente una dieta equilibrada es el que tiene entre 50 y 60% de hidratos de carbono, 15% de proteína y 25 o 30% de grasa. Con eso vamos a tener una dieta equilibrada. ¿Cuándo empiezan los problemas? Pues bueno, cuando obviamente exageramos en el consumo de alguno de estos grupos o de este tipo de nutrimentos y no mantenemos este equilibrio adecuado. Quiere decir que hay un exceso de grasas saturadas, un exceso de hidratos de carbono simples, por ejemplo, que es pues el azúcar, las harinas de trigo, las blancas. Esas se recomienda que se consumen en menor cantidad, igual que los ácidos grasos saturados, que son los ácidos grasos que vamos a encontrar pues en la mantequilla, en la manteca. En México acostumbramos mucho a cocinar con manteca, entonces aunque quedan ricos los platillos, la verdad es que no se recomienda utilizar tanto este tipo de aceites. Y además sí evitar preparaciones que sean muy cargadas en grasa, como los fritos, los capeados o los empanizados. No quiere decir que nunca lo consumas, pero aquí hablamos del equilibrio, que no siempre estés consumiendo este tipo de alimentos, sino que varíes con algunas otras preparaciones, como puede ser al horno, puede ser a la plancha o puede ser empapelados, que quedan muy bien los alimentos al vapor, guardan más sus nutrimentos. Faltan dos características que me encantan. La quinta es que sea inocua. Esta característica quiere decir que a través de los alimentos no nos contaminemos de alguna enfermedad. Hay que tener cuidado en la preparación de los alimentos, hay que obviamente lavarse las manos, lavar bien los alimentos y prepararlos en un área limpia y con las mayores la mayor higiene que se pueda preparar para que no nos transmitan alimentos. Eso es lo que quiere decir inocua, que no nos transmitan enfermedades. Ustedes saben que a través de los alimentos podemos obtener ciertas enfermedades. Las principales son las gastrointestinales, puede ser otro tipo de enfermedades, inclusive la gripa, inclusive se puede también transmitir a través de una mala higiene a la hora de preparar los alimentos. Y ya por último, la última característica de una dieta correcta es que se llama adecuada y es que esté acorde con los gustos y cultura de quien la consume. Aquí en México tenemos una gran variedad de gustos en la alimentación y además la cultura de los alimentos es maravillosa. No es lo mismo la alimentación que se tiene en Mérida que se tiene en Guadalajara o en la Ciudad de México o en Monterrey. Cada quien tiene una riqueza cultural en el aspecto de alimentos que es maravilloso. Puebla, por ejemplo, toda esa gran gama de alimentos que se tiene, esas preparaciones, pues hacen también, son parte de la cultura del lugar. Y pues obviamente no vas a poder, por ejemplo, aquí no comemos víbora, quizá en otros lugares del mundo se acostumbra a comerla, porque finalmente es un alimento. La víbora puede ser un alimento, o inclusive el ratón. Pero pues aquí no acostumbramos a comer ese tipo de alimentos y también pasa mucho en las familias. Yo les invito a pensar cuál es la preparación que hacen en sus familias en Navidad, por ejemplo, o si festejan Navidad, o a lo mejor también la religión. Depende de la religión, es diferentes formas de tener preparaciones de alimentos.
simplemente esa cultura, esos hábitos diferentes, son los que nos dan las características particulares a cada familia, por ejemplo, a cada país, a cada estado, a cada ciudad. Y como les digo, a cada familia. Entonces, dentro de estas características es importante también conservarlas y ver qué de esta cultura se puede adaptar a mi dieta. Ningún alimento está prohibido, solamente hay que ver que algunos no se deben de consumir en exceso y otros sí que son más sanos, como las verduras, pues sí buscar consumirlo en una mayor cantidad. Eso es algo muy importante. Esas son las 6 características de una dieta correcta. Si cada quien la cumple, vamos a tener unos resultados favorables en evitar enfermarnos, en tener mayor energía para poder llevar a cabo nuestras actividades diarias. Pero ahora les hago una reflexión. ¿Qué es lo que pasa con los alimentos en nuestro cuerpo? Eso es muy importante. Bueno, hay 5 puntos que llevan a cabo los alimentos en nuestro cuerpo. Desde que los ingerimos, obviamente esa es la parte de ingestión, la digestión pasa a través del esófago, luego al estómago y se empiezan a digerir estos alimentos. ¿Qué quiere decir digerir? Se empiezan a hacer más pequeñitos, en un tamaño más pequeño que puede ser absorbido, que esa es la otra cosa que pasa con los alimentos en el organismo, a nivel sobre todo del intestino, se lleva a cabo la absorción de nutrimentos y estos alimentos que se absorben pasan a la sangre y a través de la sangre se van a diferentes células de nuestro cuerpo donde se llevan a cabo todos estos procesos de obtención de energía y para que nuestra maquinaria maravillosa que es el organismo pueda funcionar adecuadamente. Y ya finalmente es la excreción, lo que no vamos a necesitar, bueno, pues obviamente se excreta. Eso es muy importante que lo pensamos porque realmente sí, a través de estos alimentos, a través de estas costumbres que tenemos de alimentación, pues obtenemos, puede ser que mayor salud o menor salud. Y con el paso de los años, es importante siempre guardar hábitos de alimentación saludables, porque a lo mejor por un día que comas algún alimento que, por ejemplo, tiene muchas grasas saturadas, no va a pasar nada, pero si lo haces un hábito de comerlo todos los días, entonces obviamente sí te va a causar problemas, como vamos a ver. Al paso de los años, pues hay unas adaptaciones de alimentos o de alimentación que tenemos que tomar en cuenta y hay que cuidarlos para no desnutrirnos. Algo que nos pasa con el paso de los años es que a veces tenemos el riesgo de desnutrición y ahorita vamos a ver qué es esto y cómo lo podemos evitar. A través de los años vamos a tener cambios, como les digo, biopsicosociales y estos van a hacer que nuestros hábitos de alimentación cambien. Puede cambiar para mejorar o a lo mejor para empeorar. Estos cambios se va a cambiar la adaptación de estos nutrimentos en el cuerpo, cómo se asimilan estos nutrimentos al cuerpo y por eso pueden llegar las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas. Por ejemplo, vamos a ver todos los cambios que tienen con la edad que tenemos los seres humanos. Uno de ellos, por ejemplo, es que nuestro metabolismo de la glucosa se empieza a alterar. Entonces, por eso, a veces, y más los mexicanos, que sí tenemos el gen de la diabetes muy fuerte, vamos a empezar a ver que no toleramos tanto estar consumiendo una cantidad de azúcar que a lo mejor antes sí lo consumíamos. Siempre se tienen que guardar, como les digo, las proporciones adecuadas, pero tú dices, no, es que yo hace un par de años yo tomaba esta cantidad de azúcar y no me pasaba nada. Bueno, con el tiempo este metabolismo de la glucosa se empieza a alterar. Entonces, estas alteraciones obviamente se va a ver alterados también el trabajo de nuestras células, de lo que hacen los nutrimentos a nivel celular. Y, pues, como les digo, van a poder ocasionar alguna enfermedad. Una de ellas es la desnutrición. ¿Qué pasa? Bueno, con el tiempo se da esta desnutrición porque no estamos consumiendo en calidad de nutrimentos y la cantidad de nutrimentos que requerimos. Hay muchas causas por lo que esto sucede y ahorita las vamos a revisar. Pero primero quería comentarles, ¿qué es la desnutrición? Bueno,
La desnutrición se puede definir como un déficit o un desequilibrio entre energía, proteínas y otros nutrimentos que van a determinar efectos adversos que se pueden medir en el organismo, específicamente tanto en los tejidos como en la composición corporal del organismo. La composición nuestro cuerpo, la composición corporal de nuestro cuerpo está formada por grasa, por tejido magro y por agua. Entonces, debe de haber una proporción adecuada. Si se está alterando la ingestión de ciertos nutrimentos, se va a alterar esta composición, lo que nos va a ocasionar daños o enfermedades. Un ejemplo, si empezamos a consumir una gran cantidad de ácidos grasos saturados, por ejemplo, pues vamos a empezar a tener problemas cardiovasculares. Entonces hay que tener cuidado en el tipo de grasa que estamos consumiendo. Y también, si no hacemos ejercicio, nuestro músculo se empieza a perder. Esa también es otra de las consecuencias que pasa con la edad. Hay unas encuestas nacionales de salud que se hacen más o menos cada 4 años. De hecho, me llamó la atención porque en la EnSalud del 2012, que es un poquito viejita, pero ahí detectaron algo muy importante porque hicieron una investigación con adultos mayores acerca de sus consumos de alimentos y se detectaron, y aquí en EnSalud se detectó y se resaltó que había mucha imposibilidad de satisfacer adecuadamente las necesidades de alimentación y nutrición, y esto lo que nos va a ocasionar es que va a acelerar los procesos de deterioro de la salud, obviamente vulnerando la calidad de vida de las personas, y pues obviamente entre más grande sea esta vulnerabilidad se va a ver mayormente afectada, porque obviamente es algo crónico. Si tú no estás respetando unos hábitos de salud, unos hábitos de alimentación saludables, entonces pues se te va a afectar esta condición y esta salud que los alimentos nos dan. En esta diapositiva podemos ver la cantidad de alteraciones que se llevan a cabo en conforme va pasando el tiempo, cuando nos vamos haciendo mayor, y aquí con las flechas les puedo ir indicando cuáles son las principales alteraciones. Por ejemplo, la primera es la pérdida de piezas dentarias, que eso es algo que nos pasa a todos. Hay que tener cuidado obviamente con el dentista, pero al tener esta pérdida de piezas dentarias va a haber dificultad al masticar y entonces a lo mejor alimentos como la carne de res pues es difícil que la consumas. Claro que siempre hay opciones saludables y más suaves que pudieras consumir, o también la preparación, por ejemplo, a lo mejor pues un filete es difícil masticarlo, pero carne molida es mucho más fácil. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y estos son pequeños detalles que tú puedes decir, ay, bueno, pues es obvio, pero a veces no lo pensamos así y el día a día nos va ganando y no nos damos cuenta de que vamos perdiendo esta capacidad de consumir ciertos alimentos, es parte de la evolución del ser humano. Otro punto importante es una capacidad inmune disminuida. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente nuestro cuerpo no va a reaccionar de la misma manera ante las enfermedades. Lo estamos viendo ahorita con el COVID, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre cómo reacciona cierto organismo u otro? Y esto es por la capacidad inmune que tiene cada ser humano. Y esto obviamente viene derivado mucho de los estilos de vida y sobre todo de la alimentación que tengan. Muchos de estos nutrimentos inorgánicos, por ejemplo, van a trabajar hacia mejorar el sistema inmune y a lo mejor no lo estamos consumiendo de una manera adecuada. El cuerpo es una maravilla y el cuerpo tiene adaptaciones. Cuando no le estás dando la suficiente cantidad de cierto nutrimento, se va a adaptar hasta que llega un momento en que a lo mejor pues va a ocasionar alguna enfermedad. Entonces es importante prevenir esta situación. Otro punto que es importante es pérdida de la densidad ósea, por lo cual es muy importante tener consumo adecuado de calcio y hacer ejercicio. Es una característica muy importante. También, como les comentaba, empieza a haber una intolerancia a la glucosa y nuestra insulina no trabaja muy bien, entonces bueno, te puedes empezar a tener estos leves picos de glucosa, a lo mejor no propiamente convertirte en una persona diabética, pero sí
en estos picos de glucosa, pues obviamente no son tan saludables. Por lo tanto, hay que vigilar mucho el tipo de azúcar o de hidratos de carbono que estamos consumiendo. Otro punto también vital es la sarcopenia. Y me dirán, bueno, ¿y eso qué es? La sarcopenia es algo que se ha mencionado últimamente mucho, que está de moda, que es la pérdida del tejido y la fuerza muscular. Y más si no haces ejercicio, se empieza a perder esta fuerza en los músculos porque no le estás dando suficiente proteína al cuerpo y porque no estás haciendo suficiente ejercicio. Tampoco queremos que todos sean maratonistas, pero sí un ejercicio de leve diario, como caminar media hora al día, es algo muy recomendable. También vamos a tener una menor absorción y motilidad gastrointestinal, porque hay alteraciones en la microbiota. Acuérdense que la microbiota son estos organismos que tenemos en el intestino y son muy saludables para el organismo. Se ha visto que tiene que ver con miles de enfermedades y en general con que tengamos una mejor salud, pero con el paso de los años también se va perdiendo. Por eso es también consumir muchos prebióticos y puede ser hasta probióticos. Probiótico es el animalito en sí, el microorganismo que nos va a dar salud, y el prebiótico es el alimento, y esto es como la fibra. Es otro punto importante que vamos a ver más adelante. Y bueno, en general también hay una menor capacidad de nuestro cuerpo, se le llama menor capacidad metabólica para funcionar adecuadamente, pero les digo que todo esto con hábitos saludables se puede confrontar y mejorar. ¿Qué pasa también en otros cambios en los patrones dietéticos específicamente? Bueno, hay disminución en el agua corporal total, por eso hay que consumir mayor cantidad de agua. También hay, como les decía, disminución en la masa ósea, y también esto se puede dar tanto por el calcio como con la vitamina D o el fósforo, que son nutrimentos que nos ayudan a tener una mejor capacidad ósea. También los órganos de los sentidos se ven afectados, entonces pues ya no hueles tanto, a lo mejor no vas perdiendo también la visión, pero también el olfato y también la sensibilidad gustativa, por lo que a veces es como complicado comer. A veces ya no te gusta comer porque no te huele rico los alimentos, y bueno, pues de la vista y del olor nace el amor para comer. ¿Qué otros cambios dietéticos vamos a encontrar con el paso de los años? Bueno, también pasan estos, como les decía, estos cambios dietéticos que nos pueden hacer propensos a la desnutrición, como reducir las porciones de las comidas y bebidas diarias. Empiezas a no querer comer, no encuentras tiempo a lo mejor para comer, o ya no te gusta preparar los alimentos, y bueno, empiezas a comer menor cantidad de alimentos y por lo tanto vas a tener menor cantidad de nutrimentos. También son vulnerables desde el punto de vista nutricional la reducción del número de comidas, la no ingesta de ciertos grupos de alimentos, como les decía, por ejemplo, el ejemplo de la carne por los problemas dentales, y bueno, obviamente todo esto te va a ocasionar que puedas cursar con desnutrición. Hay una pérdida de interés en la comida por estas alteraciones sensoriales que les comentaba. La sensación de hambre se reduce, eso es muy importante, y hay una saciedad temprana, o sea, empiezas a sentir que pues ya con poquito ya no tienes hambre, y por lo tanto se consumen menos calorías. Cuando consumen menos calorías es como muy complicado también obtener todos estos nutrimentos necesarios, en particular, bueno, algunos tipos de aminoácidos, algunos tipos inclusive de ácidos grasos, y también vitaminas y minerales, y pues obviamente empiezas a tener carencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la suplementación? Bueno, para asegurar la ingesta adecuada de todos estos nutrimentos, es recomendable en ocasiones recurrir a los suplementos nutricionales que nos ayudan obviamente a prevenir la carencia de ciertos nutrimentos, también de la energía y de la proteína. Esto de los suplementos nutricionales empezaron a desarrollar en los años 70, precisamente por esto de la incapacidad a veces en algunas circunstancias fisiológicas o de edad en que ya no se quería consumir adecuadamente los alimentos, y entonces estos suplementos nos ayudan, son coadyuvantes para obtener una alimentación adecuada.
Otro punto muy importante es que los suplementos nutricionales obviamente tienen vitaminas y minerales que nos protegen contra enfermedades, sobre todo estas crónicas, y estas enfermedades también de carencias que tenemos. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué nos ayudan estos suplementos? Bueno, porque son productos que están calculados adecuadamente, con la distribución adecuada de nutrimentos y la cantidad adecuada también de los mismos. No todos los nutrimentos son iguales. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo es un suplemento, por ejemplo, Castec es un suplemento solamente de proteínas. Y hay otros que sí tienen todos los nutrimentos. A veces lo que necesitamos adicionar en nuestra alimentación solamente son proteínas. En el caso, por ejemplo, de este producto son proteínas y calcio. Entonces, bueno, no tiene por ejemplo, no tiene todos los nutrimentos inorgánicos porque su función es especial. Es para aquellas personas que de energía están bien, están consumiendo una cantidad adecuada de calorías, pero les falta la proteína, porque ya no les gusta, porque les cuesta trabajo digerirla, en fin, por muchas razones que se puede dar, o como les digo, simplemente porque no les gusta ya comer en tanta cantidad y a veces se pierden estos alimentos que son ricos en proteínas de nuestra dieta. Entonces tenemos que recurrir a este tipo de suplementos. ¿Qué pasa con los nutrimentos inorgánicos? Bueno, estos nutrimentos inorgánicos los vamos a encontrar en estos suplementos y les puse estas dos diapositivas para platicar un poquito de qué son los nutrimentos inorgánicos y por qué son importantes. Por ejemplo, en este producto que maneja Boost, comenta que tiene 27 vitaminas y minerales, o sea, casi todos estos productos, estos suplementos orales, tienen una cantidad adecuada de nutrimentos inorgánicos para que te ayuden a suplementar tu dieta. Por ejemplo, el calcio tiene una importancia en la formación de los huesos, por eso el consumo adecuado del calcio y hacer ejercicio también es importante, nos va a asegurar que nuestro metabolismo óseo va a estar adecuado. El fósforo también es un nutrimento que es esencial para el metabolismo óseo. El hierro, bueno, el hierro ustedes saben que su deficiencia nos va a dar anemia, pero ¿de qué nos funciona el hierro? Bueno, tiene muchísimas funciones en el organismo, por ejemplo, es parte de la hemoglobina. El zinc interviene en muchas funciones del organismo, como el crecimiento y la replicación celular, que es cuando estas células pues obviamente se replican y se hacen más. Pero estos nutrimentos inorgánicos se tienen que dar en una cantidad adecuada para que nuestro organismo pueda funcionar adecuadamente. Por ejemplo, también tenemos el selenio. El selenio ejerce un efecto antioxidante junto con las vitaminas A y E. Por ejemplo, está también el magnesio, también interviene en la conducción nerviosa, el cobre, en fin, de todos los nutrimentos que sabemos, hay muchísimos, está, como les digo, el cobre, como aquí dice, también está el magnesio, el sodio, el potasio, todos tienen una función indispensable en la vida y tenemos que tener la cantidad adecuada de estos nutrimentos en nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo se puede definir cuándo utilizar un suplemento? Bueno, si tú empiezas a sentir que no estás comiendo adecuadamente, que no estás comiendo de una manera equilibrada o que no cumples con estas características de la dieta correcta que yo te estoy comentando, pues hay que pensar en la posibilidad de tomar un suplemento o algo muy importante, a veces nos pasa que nos saltamos comidas. Es muy importante no saltarse ninguna comida. Es importante tener por lo menos sus 3 comidas diarias y en ocasiones, bueno, a veces se recomienda tener 1 o 2 colaciones. Eso ya depende de cada persona. Por eso a veces es muy importante acudir con un nutriólogo que te haga una valoración específica, personal y que te diga cuáles son las carencias que puedes tener o las áreas de oportunidad en tu alimentación. Hay, en esta diapositiva
viene, por ejemplo, un cuadro en donde se habla de recomendaciones de vitaminas y minerales para las personas mayores españolas, por ejemplo. Esto cambia un poquito a cada país, pero pues no cambia así como que absolutamente. Lo que sí cambia es dependiendo de algunas enfermedades y dependiendo también de algunos medicamentos que tomes, se puede ver afectada la absorción de cierto nutrimento. Por ejemplo, el caso de metformina, que es un medicamento que se consume mucho en México por la prevalencia que tenemos de diabetes. Cuando consumes metformina, hay una alteración en la absorción de vitamina D12. Entonces, bueno, tendríamos que estar al pendiente de que consumas la cantidad adecuada de vitamina B12 para que no tengas deficiencias y puedas cubrir su requerimiento. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, les digo en todos los países, y esta me gustó porque está muy clara, viene la cantidad tanto de mujeres como de hombres que necesitas de cada nutrimento. Y es por eso que en los suplementos, por ejemplo, vienen en la etiqueta, generalmente siempre dice porcentaje de la recomendación diaria que tiene ese producto. Bueno, inclusive eso aparece en todos los alimentos. Ustedes vayan a ver cuando están hablando de micronutrimentos, siempre viene un porcentaje y habla acerca de qué porcentaje de una recomendación diaria, más o menos de una dieta de 2,000 calorías, es lo que tiene ese producto. Entonces, no quiere decir que con que te consumas, en este ejemplo, por ejemplo, que estamos platicando Boost, que es un suplemento que maneja Nestlé, es la marca que maneja Nestlé, no quiere decir que con un solo suplemento vas a cubrir todo tu requerimiento de hidratos de carbono, de proteínas, de vitaminas, no. Obviamente es de acuerdo a los requerimientos que tú tengas como persona, cuántos te puedas consumir al día, o si solamente te consumes uno, te va a ayudar a suplementar tu alimentación diaria, que obviamente es muy recomendable que sea a través de alimentos naturales. Es muy importante también platicarles que los suplementos tienen diferentes características. Nosotros los podemos ver ahí cuando vamos al súper y toda la gama de suplementos que hay con todas las marcas, pero es diferente. Por ejemplo, en este ejemplo que está en esta imagen, el original nos está hablando de que tiene 9 gramos de proteína y el alto en proteína tiene 20 gramos en proteína. Entonces, aunque se parecen mucho y pueden inclusive saber muy parecidos, sus características son diferentes. Por ejemplo, los que tienen mayor cantidad de proteínas se utilizan en otro tipo de situaciones que de uno que es estándar. Algo también, otro nutrimento que es muy importante es la fibra. La fibra es un hidrato de carbono. Y la fibra son hidratos de carbono de lenta absorción que llegan hasta el colon y son el alimento de la microbiota intestinal. Y ha demostrado que es muy útil en enfermedades como diarrea, estreñimiento, colon irritable, hemorroides, diverticulosis, diabetes mellitus. Seguramente cuando ustedes han ido con un médico o con una nutrióloga y si tienen alguna de estas enfermedades, les han de decir es que necesitas consumir una dieta alta en fibra o tienes que consumir mayor cantidad de fibra. Les voy a contar que tristemente en México el consumo promedio de fibra es máximo 16 gramos al día, lo cual me pueden decir, bueno, eso será mucho poco. La recomendación que nos hace esta misma norma es entre 25 a 30 gramos al día de fibra. ¿Y qué es la fibra? Bueno, como les digo, es un hidrato de carbono y se va a encontrar en las frutas, en las verduras. Y pues derivado que en México casi no consumimos verduras, entonces, y también frutas con cáscara, entonces el consumo de fibra es muy bajo. Entonces, lo ideal obviamente es que se consuma aquí una manzana, por ejemplo, tiene una buena cantidad de fibra, la espinaca, pero si no, entonces también se tiene que recurrir a suplementos de fibra que nos ayuden a llegar a esos 30 gramos, porque les voy a contar que una de las enfermedades con mayor incidencia en México es el cáncer de colon y básicamente se da por la falta de consumo de fibra. Entonces yo sí los invito también a evaluar qué tanta fibra estás consumiendo y si requerirías algún suplemento de fibra para cubrir estos 25 gramos o 30 gramos que necesitas al día.
El agua, aunque, bueno, propiamente no es un nutrimento, pero actúa como tal, es una sustancia que es de vital importancia en nuestro organismo, que además también va a contener electrolitos. Y pasa algo. Bueno, es que muchas personas en México no consumen la cantidad adecuada de agua. Pasa mucho con más los hombres, a veces no consumen la cantidad adecuada de agua. Generalmente es entre 1,5 litros y 2 litros al día de agua sola que se requiere para que el cuerpo, nuestro cuerpo es más o menos 60% de agua. Y entonces, pues, ¿de dónde va a salir esa agua si no la consumimos? Entonces, es de vital importancia. Sin comer podríamos estar a lo mejor un mes, 40 días, pero sin agua no vamos a poder estar ni 3. Entonces, pues, si no tomas agua, pues como les digo, el cuerpo lo bueno y lo malo es que se adapta, pero la verdad es que es indispensable y también yo los invito a que piensen cuántos vasos de agua consumen al día. También con el paso de los años hay una alteración en los mecanismos reguladores de la sed, entonces no te da sed, pero pues por eso te puedes deshidratar. Entonces yo los invito a que aunque no tengan sed, es más, ya cuando hay sed, es que de veras ya hay una necesidad muy profunda de agua en el organismo. Entonces, por eso es importante prevenir esta deshidratación al consumir adecuada cantidad de agua. Entonces, platicando otra vez de los suplementos nutricionales, bueno, son fórmulas. ¿Sí? O sea, ¿qué son los suplementos nutricionales? Bueno, son fórmulas que contienen en cantidades importantes uno o varios nutrimentos en un volumen determinado y que se administran de forma oral. Te lo puedes tomar como un licuado, hagan de cuenta que es un licuado, y tienen diferente cantidad de nutrimentos. Como les decía, hay unos suplementos, por ejemplo, solo de fibra, hay otros suplementos solo de proteína o calcio, y hay otros suplementos como los que estamos viendo en la diapositiva que son completos, que tienen hidratos de carbono, que tienen proteína, que nos dan lípidos, también vitaminas y minerales. Y aquí, por ejemplo, les tengo las 3 presentaciones. Hay unos que son altos en proteína y otros que tienen menos azúcar, o algunos que tienen azúcar una cantidad normal. Entonces, hay que ver cuál es el suplemento que a ti te conviene consumir. ¿Cuál es el objetivo de suplementar? Bueno, pues que nos aporten esa energía y nutrimentos que en situaciones que de manera natural no estás obteniendo una ingestión insuficiente de estas energía, proteína o de nutrimentos en general, y prevenir enfermedades o tratar situaciones de desnutrición. ¿Cuáles son las indicaciones de los suplementos nutricionales? Bueno, la verdad es que serían muy amplias. Yo siempre digo que los suplementos nutricionales es algo, como les digo, algo personal, algo que tú tienes que valorar tu ingesta de alimentos y de toda esta gama de nutrimentos o de los grupos de alimentos. Si eres una persona que a lo mejor no consume verduras, lo primero que yo te recomendaría sería que consumieras verduras, y por eso hay unas campañas en donde dice que por lo menos se necesitan 5 porciones de frutas y verduras al día. Yo me iría más a 5 porciones de verduras. En México, como les digo, de manera natural, no sé por qué, no comemos una gran cantidad de verduras, y les voy a decir que son, la verdad es que alimentos de un costo menor, son mucho más económicas y tienen muchísimos nutrimentos que nos van a ayudar a mejorar nuestro estado de salud, que son indispensables. Pero bueno, de manera general les podría decir que los suplementos, ¿cuándo vamos a tener la opción o cuando la necesidad de utilizar un suplemento? Cuando hay una disminución de la ingesta oral. No sé, tu requerimiento son 1,500 calorías al día y estás consumiendo nada más 1,000 o 1,100. Esas 400 que no estás consumiendo se llama un déficit calórico. Imagínense 400 o 500 calorías diarias que estás dejando de consumir por 7 días, o sea, por una semana, estamos hablando de 3,500 calorías diarias. A la semana que estás dejando de consumir. Obviamente, eso sí te va a afectar a tu salud. Entonces, eso es el primer punto. Si no estás consumiendo la cantidad adecuada de nutrimentos, de energía, proteínas, eso es el primer punto que podrías pensar si necesito un suplemento. Si tienes unos trastornos de la digestión y de la absorción, también hay diferentes suplementos que vienen
como ya predigeridos para que sea más fácil la absorción y la digestión de estos productos. O también algo muy importante ya cuando hablemos de una enfermedad y hay aumento de los requerimientos nutricionales, como por ejemplo algún tipo de cáncer, desnutrición, fiebre, sepsis, infecciones. También cuando vas a tener una cirugía de manera pre o postoperatorio, es generalmente es un incremento de los requerimientos nutrimentales y también algún traumatismo. Entonces, en estas situaciones es cuando sí se tiene que pensar en la posibilidad de utilizar un suplemento. Es importante, aquí yo siempre les digo, el nombre del juego es cubrir los requerimientos de todos los nutrimentos. Les digo que nuestro cuerpo es maravilloso y hay una manera natural en que nuestro cuerpo adquiere estos alimentos, en que tiene una manera natural de regular la cantidad de cantidad de energía, por ejemplo, que estás consumiendo, pero a veces es difícil equilibrar estos porcentajes de los nutrimentos, por lo que yo por eso les recomiendo que a lo mejor puedan acudir a un nutriólogo que les pueda decir cuál es. Yo creo que es importante como visitarlo a lo mejor una vez a la vida para saber que te diga cuál es tu requerimiento calórico y cómo lo estás cubriendo. ¿Cuáles son los signos de alarma? El primer signo de alarma que yo siempre le digo es pérdida de peso de manera no intencional. O sea, estás disminuyendo un peso cuando tú no estás queriendo hacerlo de manera intencional o al mismo tiempo estás subiendo de peso sin una manera, o sea, si no estás comiendo de más o no estás contemplando tú que estás comiendo de más, pero hay una razón por la que estás subiendo de peso. Entonces, cuando hay cambios en el peso, es una llamada de atención. No te puedes esperar a subir 20 kilos, sino ir viendo si vas subiendo, qué es lo que está pasando con tus hábitos. Al mismo tiempo, si vas perdiendo peso, si no te sientes bien, si te sientes cansado y no tienes ninguna enfermedad aparente, también puede ser una falta de nutrimentos, sobre todo de los micronutrimentos, porque estos micronutrimentos nos van a ayudar a que el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas se lleven a cabo. Y si no le das la cantidad suficiente, pues van a tomar vías alternas en los que lo que va a hacer es que sí te vas a sentir más cansado, porque vas a empezar a sacrificar un poco esa energía que tienes para adaptarse a esas carencias que le estás haciendo a tu cuerpo, que no le estás dando la cantidad adecuada. Entonces, siempre que vean estos son los dos puntos más importantes de decir qué me está pasando y si estoy comiendo adecuadamente. Otro tip es, si no están consumiendo de todos los grupos de alimentos. ¿Cuáles son los grupos de alimentos? Bueno, obviamente siempre alguna proteína que son o de origen animal o las leguminosas, es una muy buena fuente de proteína. También los cereales y en combinación con las leguminosas te van a dar una muy buena calidad de proteína. Y también está, por ejemplo, el grupo de las frutas. Es importante que comas de diferentes colores, las frutas, no siempre la misma, y también las verduras. Siempre consumir diferentes verduras de diferentes colores. Al tener estos diferentes colores nos está hablando de que estos alimentos van a tener diferentes nutrimentos y con eso vamos a poder compensar todas estas deficiencias y complementar nuestra alimentación de una manera adecuada. Para llevar a cabo esta plática me estuve basando en toda esta bibliografía que les presento aquí. No son obviamente ideas mías, sino información que tengo y que busqué para que esta plática les fuera agradable y sobre todo que les fuera muy útil. A través de la alimentación vamos a sentirnos mejor o a través de la alimentación vamos a sentirnos peor. Entonces yo les diría que hay que cuidar lo que llevamos a nuestra boca, los alimentos y el tipo de nutrimentos con los que nos estamos alimentando.
Les agradezco mucho la invitación y espero que esta plática les sea de utilidad y estoy a sus órdenes. Soy Margarita Álvarez.